Esta segunda jornada del Congreso Internacional Seguridad 4.0. Y ahora vamos con una charla muy interesante. Nuestra próxima invitada es Marta Durantez, es fiscal delegada de Siniestralidad Laboral de Pontevedra. En el programa teníais puesto que nuestro invitado iba a ser Luis Anguita. No está, a última hora no ha podido acercarse por problemas personales, y la verdad es que tenemos que agradecerle un montón a Marta Durantez el que con tanta premura haya aceptado la participación en este congreso, porque le ha pillado con pocos días para preparárselo, y por eso, Marta, lo primero, muchas gracias por haber acudido a este Congreso Internacional Seguridad 4.0. Marta va a abordar una cuestión que desde luego incide directamente sobre los responsables de las empresas y los prevencionistas, la responsabilidad penal en la prevención de riesgos laborales. Hay que abogar por la promoción de la cultura preventiva y la mejora de las condiciones de seguridad y salud en las empresas como herramientas para evitar tener que afrontar procesos judiciales o responsabilidades penales. Os dejo con Marta Durantez. Gracias, Marta. Muy buenos días a todos. Gracias a Prosal por la invitación que ha realizado a la Fiscalía, sea representada por mi compañero, el fiscal delegado de Coruña, sea representada por mí, la fiscal delegada de Pontevedra. Tengan en cuenta que la Fiscalía General del Estado y la Fiscalía Especial de Siniestralidad Laboral tiene unos criterios idénticos para todos los fiscales provinciales de todas las provincias españolas y, por lo tanto, independientemente del hacer de cada uno y de lo que cada uno quiera fijar la mayor relevancia a la hora de hablarles a ustedes, los criterios que les iba a exponer mi compañero Luis Anguita van a ser los mismos que les voy a exponer yo, porque tenemos una unidad de criterio y de actuación en el Ministerio Fiscal y, en concreto, en los fiscales delegados de siniestralidad laboral en cualquiera de las provincias españolas. En primer lugar, decirles que cuando me estuve informando para llevar a cabo la charla que les tengo que dar, ya les digo a priori que no existe ninguna legislación específica en prevención de riesgos laborales que venga a abordar lo que son la problemática que puede surgir como consecuencia de la cuarta revolución industrial y de los avances tecnológicos diarios, cambiantes y que avanzan a una velocidad vertiginosa, y realmente ese es el principal problema con el que ya se puede encontrar el empresario o cualquiera de las personas en las que delegue la seguridad, y es cómo integra el quehacer diario de la empresa a esta nueva realidad cuando no tiene una normativa que venga a recoger o a regular las materias preventivas, que en buena parte serán las mismas que hay hasta ahora, pero que en otras es necesario que están necesitadas, por así decirlo, de una nueva regulación acorde con los nuevos tiempos y con la evolución tecnológica. Fíjense, si ya en materia preventiva no hay, o hay un, entre comillas, vacío normativo en lo que son todas estas nuevas tecnologías, el derecho penal, que es del que nosotros nos encargamos como última ratio, porque el principio de intervención mínima del derecho penal hace que solo se considere delito aquellas conductas más graves que por razones sociales o de política criminal han de ser consideradas como tales. Pues dése cuenta que si el derecho penal siempre va a ir, por así decirlo, a caballo o al final de lo que es primero la realidad social, la realidad empresarial, la realidad normativa de otros ámbitos, aún es más complicado encontrar una norma penal, que ya les digo que no existe, distinta a los tipos del Código Penal que regulan la responsabilidad del empresario o de otros sujetos que trabajan para la empresa en el ámbito de la seguridad y la salud en el trabajo, que los tipos que ya están regulados en nuestro Código Penal en los artículos 316 a 318 del Código Penal y de los distintos delitos de homicidio o lesiones que puedan producirse. Uno de los principales problemas que considero que nos vamos a encontrar
va a ser el tema de, y ya me referiré más específicamente cuando hable de los autores, el tema que ya nos da muchos problemas hoy en día, que es el tema de la autoría, es decir, quién responde de un delito contra la seguridad y salud de los trabajadores o de un homicidio o de unas lesiones por imprudencia. Si hasta ahora es muy compleja la imputación por las formas empresariales, normalmente personas jurídicas, grandes empresas, en las cuales normalmente lo que conocemos por empresario, en un sentido pues, antiguo o trasnochado, por el sistema de delegaciones, etcétera, no va al final a ser el último o el responsable del delito. Fíjense ustedes cuando además se introduzca todos estos, o que ya están, estos avances tecnológicos, la utilización de drones, inteligencia artificial. ¿Cómo vamos a determinar, en este caso, cuando aparte de empresarios vamos a tener a vendedores, a productores, a distribuidores, a programadores? ¿Cómo vamos a poder determinar en estos casos la responsabilidad penal cuando ya nos es muy complicado en el día de hoy con una estructura empresarial, vamos a decir, que todavía no ha llegado a esta revolución tecnológica? Considero también que dicha revolución tecnológica va a suponer básicamente podemos verle dos ventajas en el ámbito de los riesgos laborales que van a suponer que si hay menos riesgos, por lo tanto también menos conductas delictivas. Por un lado sería la automatización que se está llevando a cabo de los procesos que son dañinos para la persona, para su vida o para su salud, y también la incorporación de simulaciones que permiten anticiparse a accidentes de trabajo. Yo creo que estos dos instrumentos son fundamentales para mejorar los riesgos laborales y, por lo tanto, nos van a suponer tanto la vía administrativa o sanciones en la vía administrativa como sanciones en la vía penal determinadas ventajas. La otra cara de la moneda, o por contra, sin embargo, también las empresas, aparte, vuelvo a decir, de ese problema de vacío legislativo, va a tener también que soportar o van a aparecer riesgos a los que va a hacer o tiene que hacer frente en el futuro, como son pues, nuevos ritmos de trabajo, el aislamiento social que puede suponer las nuevas formas de trabajo, las enfermedades profesionales. Hasta ahora siempre hemos incidido mucho en los accidentes de trabajo, pero no hay que dejar a un lado, porque también puede ser delictiva, la seguridad y salud del trabajador no solo es un accidente que lo mate o le provoca una lesión, porque también hay lesiones o incluso la muerte como consecuencia de una enfermedad profesional. Las alteraciones en las relaciones personales y laborales, los cambios de horarios, las nuevas formas de contratación, fundamental el tecnoestrés, la inestabilidad laboral, frente a ahora tengo un puesto de trabajo, una determinada sede, en una oficina, en mi fábrica, etcétera. Ahora el trabajo va a ser más nómada, el teletrabajo, problemas éticos y morales que ya estarían asociados con ese acceso ilimitado a la información. El rechazo, la inseguridad de muchos trabajadores, sobre todo los de mayor edad, ante las nuevas tecnologías, que va a hacer en que gente muchísimo más joven van a ser sus jefes, con pues el rechazo que muchas veces provoca, y también la inseguridad de quedarse, por así decirlo, fuera de este avance tecnológico. No solo gente de mayor edad, gente de una edad media o de menor edad, que no esté preparada o que no esté formada. Por lo tanto, el empresario tiene que hacer frente a estos nuevos riesgos. La interacción de robots con personas, quién sería responsable, el acostumbrarse a estas nuevas formas de trabajo, qué medidas se pueden tomar por parte de la empresa, vuelvo a decir, teniendo en cuenta este vacío normativo.
pues implementar códigos éticos, capacitar a los empleados, fundamentalmente la formación en el uso de las tecnologías, mejorar las condiciones ergonómicas de la empresa, que también se pueden ver alteradas como consecuencia de ese trabajo sedentario, repetitivo, realizar evaluación de riesgos psicosociales e integrar las nuevas tecnologías a los ámbitos normativos. Esto un poco se lo digo como introducción y ya me referiré cuando empiece a explicarles la responsabilidad penal, que básicamente yo creo que es el objeto de mi charla, tal y como la tenemos hoy, que de momento no se va a producir ninguna variación. Los artículos del Código Penal no hay ninguna noticia de que vayan a ser cambiados. Hasta ahora han venido funcionando bien para hacer frente a los accidentes laborales o enfermedades profesionales que tienen carácter de punibles y, por lo tanto, tendríamos que acomodarlos, como hemos hecho también desde que se dictaron dichos artículos, a la realidad actual. Habría que incorporarlo, habría que adaptarlos y para ello contamos siempre con la jurisprudencia, con lo que los tribunales nos vayan diciendo en cuanto a qué personas se consideran legalmente responsables de los mismos, pero como les digo, es un camino que queda todo ello por andar, porque hoy no hay unas normas penales, como no puede ser de otra manera, distintas para la empresa 4.0 que para la empresa tradicional. Simplemente sería adaptar el tipo penal a la circunstancia concreta de la empresa del futuro. Pues bien, no sé, para pasar, ratón mejor. Para pasar, por favor. Aquí, ya está, muchas gracias. Que es un accidente de trabajo, pues ya sabéis todos, ¿no? Se presume el carácter de accidente de trabajo pues a toda lesión que el trabajador sufre como consecuencia o con ocasión de su trabajo, con la presunción de que todo accidente producido en el ámbito cuando se está desempeñando la función laboral o en el centro de trabajo tiene este carácter de laboral. Es necesario que el trabajador sea un trabajador por cuenta ajena, luego me referiré a la posibilidad o no de que el sujeto pasivo sea un trabajador autónomo, y a las administraciones públicas, y obviamente una relación de causalidad, es decir, a un señor que le da un infarto en su puesto de trabajo, cuando el infarto pues, se debe a causas, por así decirlo, que no son el trabajo, porque puede que el infarto derive de una situación pues, de acoso en el trabajo, de estrés laboral, pues es decir, es necesaria esa relación de causalidad entre el accidente, entre el trabajo que se desempeña y el accidente que sufre. En este caso, tiene carácter de laboral. Las presunciones, esta es una presunción juris tantum que admite prueba en contra, en el derecho penal no rigen, es decir, nosotros tenemos que ver si efectivamente el trabajador estaba desempeñando su trabajo, no estaba realizando otra actividad que no formaba parte de su trabajo, lo cual pues, es no habitual, porque los trabajadores van a su puesto de trabajo a trabajar, no a hacer otras cosas. Pero bueno, tendremos que, en búsqueda de la verdad material, determinar en primer lugar si el trabajador estaba desempeñando una función de su puesto de trabajo o encomendada, aunque no fuera función habitual por parte del empresario, y esa relación de causalidad que siempre nos la va a dar pues, el informe médico forense en cuanto a la lesión o también cuando se produce un muerto con respecto a nos lo da la autopsia también realizada por el médico forense. La regulación penal de los delitos contra la seguridad de los trabajadores básicamente son esos tipos penales que ven ahí ustedes. Los tres primeros delitos son lo que se llama delitos de riesgo, es decir, no es necesario que se produzca ni la muerte, ni la lesión, ni la enfermedad profesional de ningún trabajador para que los mismos puedan acaecer. En este caso, el legislador anticipa la barrera de protección jurídico-penal antes de que se produzca el resultado, y lo que trata es de proteger a los trabajadores precisamente para que los resultados no se produzcan.
La verdad es que son muy pocos los delitos que llevamos únicamente por delito de riesgo, porque salvo que tengamos alguna denuncia de algún trabajador, de algún sindicato, de la Inspección de Trabajo, que como consecuencia de su actividad lleva a cabo inspecciones en las empresas y ve que faltan medidas y entonces los trabajadores están sometidos a este riesgo, normalmente los accidentes nos llegan cuando ya se ha producido una persona con una lesión o una persona muerta. Entonces concurrirían los primeros delitos en su caso con los dos últimos que aparecen ahí reflejados en la diapositiva, el homicidio imprudente y las lesiones imprudentes. Por lo que se hagan un poquito idea de las penas de estos delitos, el primero, el 316, lleva una pena de 6 meses a 3 años de prisión y multa de 6 a 12 meses de multa. La multa se impone teniendo en cuenta las circunstancias económicas del acusado, sus ingresos, cargas familiares, etcétera. El 317 es el delito anterior, pero cometido por imprudencia, en el cual la pena se rebaja un grado de 3 a 6 meses de prisión y de 3 a 6 meses de multa. El homicidio imprudente lleva una pena de 1 a 4 años de prisión y las lesiones imprudentes, dependiendo de la gravedad de las mismas, podemos ir desde pena de multa, las lesiones de menos importancia, hasta pena de 3 años de prisión, las lesiones más graves. Se me olvidó decirles antes, en cuanto les hablé de accidente de trabajo y que eso consideraba accidente de trabajo, pero no de enfermedad profesional, que tiene tanta relevancia como el accidente de trabajo. El artículo 157 del texto refundido de la Ley de Seguridad Social del año 2015, en su artículo 157, dice que son enfermedades profesionales aquellas que tienen como causa-consecuencia el trabajo y que están incluidas el trabajo por cuenta ajena en una serie de listas. Un listado son tasadas, causadas por unos determinados agentes y además unas determinadas enfermedades, pero se establece una cláusula residual que dice que todo aquello que no esté incluido en esas listas, es decir, que no sea enfermedad profesional, sí que se considera como accidente de trabajo. Les digo en el sentido de que no va a haber esa desprotección, porque lo que no es enfermedad termina siendo, si no está en esa lista, sería accidente de trabajo. El tipo, por así decirlo, estrella, es el tipo cuando les hablo tipo me refiero a delito. Tipo lo utilizo ya un poco por deformación profesional. Delito tipo penal me refiero. Artículo del Código Penal que pena esa conducta. Pues bien, el artículo 316, que vamos a pasar a examinar lo que dice este tipo penal, dice: los que con infracción de las normas de prevención de riesgos laborales y estando legalmente obligados no faciliten los medios necesarios para que sus trabajadores desempeñen su actividad con medidas de seguridad e higiene, utilizan una terminología ya un tanto anticuada, seguridad e higiene en el trabajo, bueno, pues, hoy se habla de seguridad y salud, de forma que pongan así en peligro. Ya ven ustedes que el Código Penal siempre va muy por detrás de los avances de cualquier tipo, tecnológico, de otros ordenamientos jurídicos, de forma que pongan en peligro grave su vida, salud o integridad física. Ahí están las penas que yo les mencionaba anteriormente. Las penas, cuando es que pueden ir de 6 meses a 3 años, es que dependiendo de la gravedad de la conducta y de las circunstancias, podemos irnos a pedir como fiscales la pena de 6 meses de prisión o hasta la de 3 años. Eso es lo que quiere decir de ese elenco en el cual se mueven de un mínimo y de un máximo. Y lo mismo les digo con la multa. Pues pasando ya a estudiar cada uno del contenido, de los elementos que se llaman objetivos del artículo, que esto les va a indicar es cuándo mi conducta es punible. Mi conducta es punible cuando se cumplen todos y cada uno de los requisitos que establece el 316. Ojo, cuando además de que se den esos requisitos hay dolo o hay culpa. Piensen ustedes que las responsabilidades administrativas, cuando Inspección de Trabajo impone una sanción, realiza un acta de infracción con propuesta de sanción, hablamos de responsabilidades que se imponen a la empresa y además de forma, entre comillas, objetiva, en tanto en cuanto se han producido unos determinados incumplimientos de la normativa preventiva. En el derecho penal hay un plus, se necesita un plus. Aparte de que se cumpla lo que dice este artículo, en su parte, por así decirlo, objetiva, hay un elemento que denominamos subjetivo, que es o el dolo
o la culpa. Este artículo 316 es el doloso y el artículo 317, que introduce menor pena, es culposo. Sin dolo ni culpa, dice el artículo 1 del Código Penal, no hay responsabilidad penal. Por eso, tengan en cuenta que no siempre que se produce un accidente laboral o una enfermedad profesional, necesariamente hay unas personas a las que se va a acusar, porque es verdad que pueden haber infringido la normativa, pueden no haber proporcionado los medios, puede haber un riesgo grave, pero puede no haber ni dolo ni culpa en su conducta. Necesitamos que se den tanto los requisitos objetivos como los subjetivos para poder proceder penalmente, lo cual ya les digo que no es una tarea fácil en el marco de estos delitos. Miren, es un delito especial. ¿Qué es delito especial? Los delitos pueden ser, entre otras clasificaciones, comunes y especiales. Los delitos comunes son los que puede cometer cualquier persona, no es necesaria una determinada cualificación, es decir, el homicidio, el robo, cualquiera puede robar, no es necesario que sea, como aquí dice, la persona legalmente obligada. En el caso del artículo 316, sí, es necesario que la persona reúna unas determinadas cualidades. No cualquiera puede ser sujeto activo, es decir, autor de este delito. Es necesario que sea, como dice el Código Penal, los legalmente obligados. Luego veremos quiénes son los legalmente obligados según la legislación preventiva y según también la interpretación jurisprudencial de dicho artículo. Es un delito de omisión propia, es decir, si leen ustedes o leyeron el artículo anterior, dice el no proporcionar las medidas preventivas necesarias de seguridad e higiene. Es decir, se trata de un delito de no hacer aquello, por no hacer aquello que debería hacerse, que la normativa impone. Es de peligro concreto, es decir, si no se cumple la normativa de prevención, pero no hay ningún trabajador en la obra de un poco por defecto también, porque bueno, es materia de mayor siniestralidad, en la obra, en la fábrica, en la empresa, en la oficina, si no hay ningún trabajador, pues no estaríamos ante el delito. Es necesario que el peligro pueda concretarse en cualquier momento. Miren, para que vean un poquito la diferencia, el delito de conducción habiendo bebido es un delito de peligro abstracto. Aunque no haya nadie en la carretera, si yo voy con mi coche y he bebido, cometo igual el delito. Aunque no haya puesto en peligro la vida de nadie más que la mía misma, obviamente si yo con mi conducta pongo en peligro mi vida es mi problema. No, en este caso, aunque vuelvo a decir, no haya nada y no se encuentra en su trayectoria con nadie, hay delito. En el caso de los accidentes, en el caso del artículo 316, delitos contra los derechos de los trabajadores, es necesario que se haya podido producir ese riesgo inminente para el trabajador. Y es una norma penal en blanco. Este también es uno de los principales problemas que nos plantea y que nos va a plantear, fíjense ustedes, si hablamos de normas penales en blanco, en el caso de la empresa del futuro o de la empresa 4.0. Norma penal en blanco quiere decir que el tipo penal no recoge, cuando habla con infracción de las normas en materia de seguridad e higiene en el trabajo, cuáles son esas normas, quién es el legalmente obligado y cuáles son esas normas. ¿Me lo dice el Código Penal? No, no lo dice. Entonces, ¿cómo puedo averiguar o cómo puedo saber que una conducta se integra en ese delito? Pues para ello, tenemos que acudir a las normas especiales, la normativa, toda la normativa en materia de prevención de riesgos laborales. Ley de prevención, instrumento básico, pero todos los reales decretos y toda la normativa que ustedes conocen o se puedan imaginar en materia preventiva. Pues bien, lógicamente, como ven ustedes, si estamos ante un precepto penal en blanco que remite a una normativa específica y que nos dice expresamente cuál es esta y hay que acudir a otras normas, si no tenemos, hablo por la empresa del futuro o la empresa ya presente, no tenemos recogida dicha normativa, difícilmente vamos a poder acudir desde el derecho penal a la misma. Con lo cual, ahora mismo las cosas tendríamos que tirar, entre comillas, con la normativa que tenemos, pues con el 1215, con el 1627, con la Ley de Prevención, con el Real Decreto que desarrolla el artículo 24 de coordinación, toda la normativa de prevención que ustedes probablemente mejor que yo conocen.
Ya hemos visto, pues, cómo es la estructura del delito. El delito sigue diciendo que consiste en el que no facilite los medios necesarios para que los trabajadores desempeñen su actividad con las medidas de seguridad e higiene adecuadas. ¿Aquí dónde vamos a acudir básicamente? Pues lógicamente a los artículos 14 y siguientes de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, que ya nos lo dice, norma penal en blanco, como les dije anteriormente. ¿Y cuáles son estos medios? Miren, estos medios no son solo, hay mucho, cuando se toma declaración a los investigados en estos delitos, siempre se redunda mucho por parte en sus declaraciones de que yo le entregué los EPIs, yo le entregué el cinturón, yo le entregué la máscara, yo le entregué… Bueno, nos estamos hablando efectivamente de medios materiales y los medios materiales pueden habérselos entregado y habérselos puesto a su disposición. Es evidente que los medios materiales de protección, sean individuales o sean colectivos, hay que entregarlo, bueno, los que son necesarios hay que entregarlos, los tienen que tener a su disposición. ¿Con la entrega de medios materiales ya tengo cubierta mi obligación de facilitar los medios necesarios? No, no es suficiente. Aparte de los medios materiales, nos encontramos con los medios inmateriales, que muchas veces son básicos y que producen una gran cantidad de siniestralidad. Y es la falta de formación, de información, de la organización y de un procedimiento de trabajo. ¿Cuántas veces nos encontramos accidentes en los cuales los medios están proporcionados, hay medidas, hay equipos de trabajo, son correctos, son los adecuados, pero tenemos a trabajadores no formados, trabajadores que no han sido informados de los riesgos de su puesto de trabajo, o nos encontramos con procedimientos de trabajo inadecuados o inexistentes para llevar a cabo un determinado trabajo. Y en este caso, también, aunque se hayan proporcionado los medios, la conducta del sujeto legalmente responsable que haya incurrido en la falta de facilitación de estos medios inmateriales es tan grave o tan grosera como no haber proporcionado los medios materiales y, por lo tanto, también podría ser responsable de un delito del artículo 316 del Código Penal. Y, tema estrella también, la vigilancia. Es también bastante frecuente, pues yo no puedo estar detrás del trabajador a ver si se pone el casco, yo no puedo estar detrás del trabajador a ver si utiliza las medidas de seguridad, a ver si utiliza los equipos de trabajo. Pues bien, aquella persona que tenga la función encomendada de velar o de vigilar o ser el encargado pues de la planta, de la cuadrilla de trabajo, etcétera, debe velar también por lo que se denomina la vigilancia, o vigilar o controlar la utilización de dichos equipos de trabajo o de que se realicen las cosas según el procedimiento adecuado, etc. Estos tres son los elementos fundamentales. Si alguno de ellos no se cumple, podemos incurrir en el delito. Ahora bien, les digo que si se cumplen los tres, difícilmente la conducta podrá ser punible. Dice también el artículo que pongan en peligro grave la vida o salud o integridad física de los trabajadores. Mire, si ven antes, cuando hablan de no proporcionar las medidas de seguridad e higiene, no habla de grave el artículo, dice no proporcionar, el que no proporcione. Bien, es cierto que no cualquier falta de proporcionar de estos medios materiales, inmateriales, etcétera, va a ser constitutiva de delito. La jurisprudencia ha temperado el artículo y ha interpretado que solo las más graves omisiones son aquellas que van a dar lugar al delito, no cualquiera. Fíjense, bien es cierto que no vincula en el ámbito penal el informe de inspección de trabajo, cómo se califica por parte de la calificación. No, más que el informe, voy a ser más exacta, la calificación que hace de la infracción inspección de trabajo. Pero qué duda cabe que una infracción calificada o una infracción leve, que califica como leve inspección de trabajo, difícilmente, salvo que veamos que existen otros elementos de comisión del delito o algo que se le ha podido escapar a inspección y nosotros en el devenir del procedimiento penal podamos descubrirlo con nuestras pruebas,
pues es muy difícil que sea un delito, por no decirles que imposible. Y lo mismo les puedo decir, si es una infracción grave, vale, será relevante desde nuestro ámbito, pero también es cierto que no toda infracción considerada como grave por parte de Inspección de Trabajo necesariamente es constitutiva de delito. Hay que estar caso por caso, ver las distintas circunstancias y, en último término, ver si hay dolo o culpa de cualquiera de las personas eventualmente imputables. Sin embargo, sí dice que el peligro para la salud y la vida del trabajador, su integridad física, ha de ser grave. Como este concepto de grave es un concepto jurídico indeterminado que obviamente requiere de una interpretación de la jurisprudencia. Hay quizá, por así decirlo, una doctrina pacífica por parte de la misma en que esta gravedad de la vida de la salud se va a manifestar en dos aspectos fundamentalmente. O vamos a saber que es grave por dos aspectos fundamentales que tenemos que comprobar. Uno es el grado de probabilidad de que se produzca la lesión, la caída del trabajador, el atrapamiento por la máquina, pues cuando se ha quitado una protección, la caída de un trabajador en altura porque no se ha colocado medida colectiva, no se ha colocado barandilla. Y la entidad del resultado. Evidentemente, no todos los trabajos tienen el mismo riesgo. Un trabajo a 5 metros de altura sin colocación de barandillas parece lógico que la probabilidad de que te caigas pues es alta y la probabilidad de que te mates también. Un trabajo en obra, por ejemplo, de estar, por ejemplo, pues preparando el material, bueno, pues a lo mejor tiene un menor grado, parece, de probabilidad de que pueda ser mortal, salvo que, bueno, pues se desenganche la grúa y o te coloques debajo del material y te caiga el material encima. Y lo mismo en cuanto a la entidad del resultado. Estos son los dos valores que tenemos que tener en cuenta. La probabilidad de que se produzca la entidad del resultado, que piensen ustedes ejemplos, se les pueden ocurrir muchos y pueden llegar a la conclusión de, bueno, pues aquí la gravedad por la peligrosidad de este trabajo va a llevar a que podamos circunscribir esa conducta en las exigencias del artículo 316. El 317 no se lo voy a mencionar porque únicamente se diferencia del anterior, la pena es menor, es la misma estructura, cuando el delito se considera que se ha cometido por imprudencia. Miren, normalmente el delito del 316 es un delito que se comete por dolo eventual, es decir, el trabajador, el empresario o su delegado nunca va a querer que al trabajador le pase nada. O sea, no va a desear que se mate, no va a desear que se lesione. Pero si no proporciono las medidas, yo voy a aceptar ese resultado, porque sigue el dolo eventual, la frase célebre que se viene diciendo de pase lo que pase, actúo. Es decir, yo no voy a proporcionar las medidas o no he evaluado mis riesgos, no quiero que le pase nada a mi trabajador, pero pase lo que pase, aunque le someta a un riesgo, yo voy a seguir con mi trabajo sin tomar las medidas. Eso es el dolo eventual, que es el dolo del artículo 316. Porque ya les digo, si hablamos de alguien que quiere que su trabajador se caiga y fallezca, entonces no estaremos hablando de eso, estamos hablando de un homicidio doloso. El 317 es lo mismo, pero por imprudencia. La diferencia es compleja. ¿Dónde podríamos ver que hay una imprudencia en vez de un dolo? Pues, por ejemplo, cuando yo proporciono las medidas, pero las medidas no son toda la garantía o todo lo garantistas. Imagínense, puedo poner medidas colectivas que son mucho más seguras, pero pongo medidas individuales, pero a lo mejor no vigilo la colocación o el enganche a la línea de vida. Yo, por decirles algún ejemplo en que podríamos ver esta conducta imprudente, en que hay medidas, pero no a lo mejor todas las medidas que fueran necesarias. O sea, hay una total falta de previsión del riesgo, obviamente nunca podrá ser imprudente, será doloso. La diferencia es que uno lleva más pena que el otro. Hay un tema que sí quería decirles que es fundamental y es el tema de la obligación de la coordinación. Hay muchísimos accidentes que se producen también por falta de coordinación. Es importantísimo atender lo establecido en el artículo 24 de la Ley de Prevención sin su Real Decreto de Desarrollo.
La realidad empresarial lleva a que muchas veces concurran en un mismo centro de trabajo trabajadores de distintas empresas, cada uno con sus riesgos. El titular del centro de trabajo siempre va a ser el responsable de coordinar, con lo cual que no les extrañe cuando ha habido un accidente, una muerte de un trabajador de otra empresa que trabaja en mi centro de trabajo y cuando yo no he coordinado adecuadamente, como empresario, como delegado del empresario, puedo responder ese accidente aunque no se trate de un trabajador a mi servicio. Por lo tanto, la coordinación, sobre todo para el titular del centro de trabajo y también para aquellos otros empresarios que llevan trabajadores a otro centro de trabajo en condiciones inseguras porque ni tan siquiera ni se han cerciorado de la existencia de un plan de seguridad, si hablamos de una obra, o bien de una adecuada evaluación de los riesgos, una integración de la prevención, también serían responsables y también por no comunicar sus propios riesgos al titular o responsable del centro de trabajo donde van a prestar su servicio. El artículo 318 sería el del 316 y 317, la misma conducta, pero cuando se trata de persona jurídica. Fíjense, casi siempre vamos a estar ante este artículo. ¿Por qué? Porque empresario, persona física, hoy en día es una realidad prácticamente a extinguir. Las empresas van a ser personas jurídicas. No confundan este artículo que se refiere a quiénes van a responder penalmente cuando estamos ante una persona jurídica, no lo confundan con la responsabilidad de la persona jurídica. En el ámbito de la siniestralidad laboral o los delitos contra los derechos de los trabajadores, no hay responsabilidad de la persona jurídica. La responsabilidad de la persona jurídica, única y exclusivamente, la persona jurídica responde de aquellos delitos que aparece establecida en el Código Penal. Es decir, articulito de delito, en estos casos responde persona jurídica. Curiosamente e inexplicablemente, en los delitos contra los derechos de los trabajadores, que así se ha considerado desde la Fiscalía de Siniestralidad Laboral como quizá uno de los delitos estrella en los que debería haber responsabilidad de la persona jurídica, no ha sido tipificado o introducido así por nuestro legislador, con lo cual siempre va a responder una persona física, empresario, su delegado, nunca una persona jurídica. Pues bien, este artículo dice, persona jurídica, la pena de los artículos anteriores lo serán a los administradores. Cuando se habla de administradores, no hablamos de administradores legales, es decir, una persona puede figurar como el administrador legal, pero en búsqueda de la verdad material, que persigue siempre el derecho penal y del dolo y la culpa, nosotros, quien figure en la escritura como administrador, nos puede servir, bueno, pues para tener una idea de por dónde podemos tirar. Yo siempre pido, sobre todo en las empresas grandes, el organigrama de la empresa para saber quién es cada uno y qué funciones tienen. Hay que estar al administrador de hecho, o sea, de derecho puede coincidir o no. Es decir, aquella persona que tiene capacidad de toma de decisiones, de organización, de mando y de poder en la empresa, que puede realizar por sí mismo las tareas o encargarse de la tarea preventiva, siendo el interlocutor o teniendo contacto directo con los servicios de prevención ajeno o siendo la persona encargada de integrar la prevención o habiendo delegado en cualquier otro trabajador o cualquier otro cargo superior o intermedio de la empresa dicha función. Como ven, hay que estar caso por caso y no podemos a priorísticamente decir que todos los administradores responden. No, será el administrador en el que se reúnen todos los requisitos que exige el artículo del Código Penal y que, en último término, tienen dolo o culpa. Y también los encargados de servicio que hayan sido responsables y a quienes, conociéndolo y pudiendo remediarlo, no hubieran adoptado las medidas necesarias. Aquí ya descendemos un escalón del administrador y hablamos del encargado de servicio. Vuelvo a decir lo mismo que en el caso de los administradores. Toda aquella persona, piensen, jefe de planta, encargado de la obra, por ponerles unos ejemplos, el jefe pues, de mantenimiento, cargos intermedios de la empresa, los cuales son conocedores de una situación de riesgo, pueden hacer algo, imagínense, pueden paralizar,
pueden decirle al trabajador: aquí no se trabaja hasta que estas condiciones no sean las adecuadas. Pueden poner en comunicación de sus cargos superiores esa situación de peligro y no lo hacen. En este caso también serían responsables y en el mismo sentido y con las mismas penas que les he descrito anteriormente para lo que se denomina como empresario. Aquí es un poquito, lo mismo que les he ido diciendo anteriormente. Además, estas responsabilidades no son excluyentes, es decir, yo, empresario, que delego el control de la integración de la prevención o del cumplimiento de las medidas en una tercera persona, por eso yo no me exonero de la responsabilidad, me exonero con unos determinados requisitos. Que la delegación sea una delegación correcta. ¿Y qué dice la jurisprudencia en cuanto a esta delegación cuando es correcta? Cuando se den 3 requisitos: que la persona que elijo sea una persona que esté capacitada para llevar a cabo la tarea que la encomiendo en materia de riesgos laborales. En segundo lugar, que a esa persona la dote de los medios materiales e inmateriales suficientes para poder llevar a cabo toda la actividad preventiva necesaria. Y, en tercer lugar, un deber de control y vigilancia sobre la misma de que está actuando correctamente. Si el empresario cumple estos 3, o el ejecutivo o el alto cargo de la empresa cumple estos 3 requisitos, la delegación en un puesto inferior puede exonerarle de la responsabilidad. Si cualquiera de estos requisitos no se da, no podrá exonerarle y puede haber una responsabilidad que se llama en cascada o no excluyente. Va a responder uno y va a responder el otro también. En definitiva, todos los que tienen funciones de dirección y de mando en la empresa, contratación de trabajadores, toma de decisiones, paralización de la actividad, etc. ¿Pueden ser los técnicos de prevención responsables de los delitos del artículo 316 a 318? Pues bien, con matices. En principio ya les digo que sí que podrían. Bueno, voy a empezar por el principio mejor. Un técnico de prevención habría que distinguir entre los servicios de prevención propios de las empresas y los servicios de prevención ajeno. Una empresa que tiene integrada la prevención una empresa que tiene un servicio de prevención propio, el técnico de prevención es un empleado de la propia empresa, en el que se ha delegado, se supone que es una persona con su formación, con conocimientos, a la que se le han encargado la evaluación de los riesgos y la planificación preventiva y la integración de la misma en la empresa. Entonces, en este caso, como delegado, si se dan todos los requisitos que yo les he dicho de persona con conocimientos a la que se le aportan todos los medios y con un control necesario, si se dan estos requisitos, el empresario puede exonerarse y el técnico de prevención, en este caso, sí puede responder del artículo contra los derechos de los trabajadores. ¿Por qué? Porque pasaría a ocupar la posición procesal de empresario o persona legalmente obligada a la que se refiere el artículo 316 o 318 del Código Penal. Servicios de prevención propios normalmente tienen las empresas de mayor entidad o, bueno, la verdad que no es lo común, la existencia al menos lo común en mi práctica profesional, encontrarme esta integración del técnico de prevención dentro de la estructura de la empresa. Lo normal que es la existencia o acudir a los servicios de prevención ajenos en cuanto a gestionar la actividad preventiva. ¿Qué ocurre en estos casos? En estos casos, el técnico de prevención, salvo que en el contrato firmado entre la empresa y el servicio de prevención ajeno nos diga o establezca que ese señor o esa señora que lleva a cabo la evaluación va a ser la encargada también de implementar todas estas medidas en la empresa, en este caso sí podríamos hablar de la comisión del delito del artículo 316. En todo caso, podría responder del resultado, es decir, de la muerte o de las lesiones. ¿Por qué?
imagínense, una defectuosa evaluación del riesgo, máquina a la cual se dice que es correcta, que cumple la normativa, una evaluación defectuosa. Esto más que para los técnicos normalmente son para, no sé, los ingenieros de las empresas de ingeniería, a lo mejor el ejemplo no es el más acertado, y realiza mal su trabajo. Una evaluación de riesgos incompleta, no el caso de que se haya omitido datos por el empresario, que eso ya es diferente. Habría que investigar si se le han omitido o no se le han omitido datos al técnico, aunque no está nada mal pasarse por la empresa y ver todos los riesgos y las distintas actividades que se llevan a cabo. Por una defectuosa evaluación de los riesgos, lo cual provoca, dado que el empresario puede decir yo se lo he encargado este servicio, yo soy lego en esta materia, en este caso sí podría haber una responsabilidad por el resultado, es decir, por la muerte o por las lesiones de los trabajadores. Y ya acabó la trascendencia porque es distinta de un delito o de otro delito, porque si se cometen los dos delitos, la pena va a ser sustancialmente superior, mientras que si se comete solo el que se llama delito del resultado, es decir, la muerte o las lesiones. ¿Cuánto me queda? Déjenme a ver. Bueno, pues ya me refiero a los recursos preventivos, que ya ven también que son a los que se les echa la culpa normalmente cuando pasan las cosas. Bien, los recursos preventivos, en principio, son trabajadores con unos cursos de formación, etcétera, que no van a responder del delito de riesgo, porque no, salvo que tengan ese poder de mando, de dirección o de delegación del empresario. Pero bien es cierto que en el caso de que se produzca un resultado, podrían responder. Si yo, recurso preventivo, permito o que el trabajador vaya a realizar esta acción en condiciones groseramente inseguras y no le advierto como recurso de que lo tiene que hacer, a lo mejor yo no tengo los medios o el poder para cambiar las cosas, para que traigan unas redes en esta obra, pero sí le puedo decir que no lo haga, teniendo además la facultad a veces de la paralización de la actividad. Los delegados de prevención y miembros del Comité de Seguridad de Salud tendrán que poner en conocimiento del empresario los defectos, pero no serían responsables del delito de riesgos y del resultado porque no son personas legalmente obligadas. El trabajador nunca va a poder ser responsable de este delito, el trabajador puro y duro, el trabajador si tiene poder de mando en la empresa, entonces sí. Y en la administración pública es aún más difícil el tema de las responsabilidades porque se pueden hacer una idea por qué, pero la administración pública, si bien no puede ser sancionada por inspección, sí puede ser requerida y también puede ser sujeto, de hecho tenemos a más de un alcalde acusado, como consecuencia de la falta de medidas. Y el sujeto pasivo pues va a ser siempre el trabajador por cuenta ajena y en cuanto a los trabajadores autónomos, en principio no, pero también hay que investigar si se trata de un trabajador autónomo o de un falso autónomo, los cuales también proliferan. Que no es infrecuente encontrar un autónomo que está bajo las órdenes y dirección del empresario, que puede ser un autónomo dependiente o un falso autónomo. Pues ya para no demorarme más, bueno, todos estos delitos también, que sepan ustedes que da lugar a una responsabilidad civil. Cuando se produce, si no se ha producido ni una muerte ni lesión del trabajador, pues no, obviamente. Pero si se ha producido la misma, responderán los acusados, responderán las compañías de forma directa y responderán las empresas de forma subsidiaria. Y se aplica pues, el baremo de tráfico para calcular las indemnizaciones. Piensen pues en todo lo que les he dicho, que no va a ser diferente en el ámbito de la empresa del futuro, de las evoluciones tecnológicas. Ahora bien, a la hora de hablar de los sujetos, que yo creo que es la principal dificultad, penalmente responsables, tendremos que ver de defectos en la fabricación pues de un determinado aparato, de una máquina, de un robot, interactuación con las personas físicas, con los riesgos que se pueden dar. ¿Quién respondería del resultado? ¿El fabricante por una defectuosa fabricación del producto? ¿El empresario? Pues habría que ver cada caso en cuáles son las instrucciones que se han dado, si la utilización o no es correcta, quién vela por la utilización de esa máquina o de ese robot. Si hay un defecto de fabricación, fabricantes y distribuidores también pueden responder del resultado y podrían exonerar al empresario.
Como ven, hay que ir siempre caso por caso y supongo que pues, dentro de unos años pues, tendremos muchísima más material, información y jurisprudencia de qué pasan estos casos en la empresa en el futuro. Nada más, muchas gracias. Me quedo, si queréis me quedo, sí. Vale. Vale, gracias Marta. Sé que hay muchas preguntas entre el público para Marta sobre las cuestiones a las que se ha referido, pero también queremos indicaros que después de la charla de Hans Horst va a haber un coloquio entre ellos dos en el que responderán a todas las preguntas que les formuléis, así que os emplazamos para ese momento, como decimos, tras la charla de Hans.